Vamos a repasar, creo que rápidamente, puesto que después de esto tienen a Nato, ya para que tengan todo listo para la siguiente semana que viene su final de Morpho 3. Y también vamos a ver unas preguntas que las he escogido y me parecen bastante interesantes, sobre todo por cómo se relaciona todo esto, dado que lo que se busca es una integración. Y también porque una que otra pregunta que les va a venir en su final es con un caso clínico que muchas veces tiene datos que te despistan. Pero bueno. Comenzando ya una rápida recapitulación, puesto que de esto también se trata un repaso, es recordar rápidamente el tema de las funciones del riñón, que siempre es clave tener todo el panorama presente para luego para abordar el tema. Recuerden que la fija del riñón es el eje que tiene con el corazón por el tema de la regulación de la presión arterial y el eje que vas a ver por toda tu vida, que es el eje renina-angiotensina aldosterona. Está. También tienes el tema de el control de lo que son el volumen, sobre todo porque recuerden que el riñón es solo un órgano excretor, el tema de la orina, ¿no? El tema de la regulación de los electrolitos, como el cloro, el potasio, magnesio. ¿Sí? También vamos a ver que participa en la gluconeogénesis, que eso es un dato que no se menciona mucho, pero ahora creo que sí es pertinente. La regulación ácido-base, que el doctor Chukifuma me comentó que le iban a ver con él, así que lo vamos a mencionar brevemente acá, solo para que se vayan acordando. El tema de la eliminación de los metabolismos, de los metabolitos, perdón, como la creatinina muy importante. ¿Por qué? Porque el tema de la creatinina y su concentración en plasma te da mucho un punto bastante crítico, sobre todo a lo que es la evaluación de la tasa de filtración glomerular, algo que tienen que tener presente siempre, sobre todo por la concentración. Ya el tema de la hematopoiesis es muy importante, sobre todo en lo que es la insuficiencia renal crónica, el tema de la presencia de hematopoiesis, un tema que también vamos a tocar más adelante. La regulación de la presión arterial sí se mencionó y lo vamos a ver con el sistema. De hecho, tienen que tener presente los pasos finales, no solo por el tema de Morfo 3, sino porque también lo van a ver con fármaco y eso es muy relevante, de hecho, para toda la carrera. También la activación de la vitamina D, sobre todo con el tema de las concentraciones de calcio y los requerimientos, sobre todo en la absorción. Sí, vitamina D siempre relacionado con calcio y sobre todo con su nombre feo y largo, ¿no? También, bueno, y ya para pasar lo que es, y a modo de resumen, ya. Recuerden los líquidos corporales, ¿sí? Nunca se olviden el tema de cuánto va a haber en el extracelular, en el intracelular, que básicamente estamos hechos de agua, que de todo el extracelular solo el 20% es el plasma que conocemos, ¿no? La sangre y los componentes presentes ahí. Y el tema del intersticial, ¿no? Que muchas veces el intersticial es el que se compromete y el que nos aparece en forma de edema, ¿sí? Por el tema de las fuerzas de Starling. Nunca se olviden el tema de ese juego que tú tienes con tu presión hidrostática y la presión coloidosmótica, ¿sí? Y recuerden que la presión coloidosmótica, ¿de quién depende? De las proteínas. ¿Y quién es lo importante que sintetiza esas proteínas? El hígado, ¿sí o no, chicos? Por eso, cuando tenemos alguna injuria a nivel hepático, tenemos que entender que si el órgano que sintetiza las proteínas está fallando y ya no hace su función, vamos a tener una disminución de proteínas. Si hay disminución de proteínas, ¿disminuye qué? Presión coloidosmótica. Si disminuye la presión coloidosmótica, este es juego de fuerzas de Starling. ¿Quién lo va a ganar? La presión hidrostática. Si lo gana la presión hidrostática, ¿qué ocurre? Hay una extravasación de líquidos hacia el espacio intersticial, dándonos nuestro clásico edema. Y nuestra clásica fobea. Sí, de hecho, se los voy comentando el tema de la fobea, que es básicamente que, no sé si lo han escuchado antes también, ¿no? Que tú presionas en tu dedo, pasas un punto de presión o ejerces presión con tu pulgar quizá a nivel de un miembro, ¿no? Ya sea miembros inferiores, que es donde más se concentra. Tú lo aplastas por unos 3 segundos y vas a ver que se queda la marca de tu dedo ahí. ¿Sí? Tienen que entender que la fobea es un signo del tema del edema. Y si ven fobea más una fobia hepática, quizá que lo relacionen, o incluso vean fobea y disminución de proteínas, piensan en edema, ¿no? O si ven un edema, pueden pensar en una desregulación de fuerzas de Starling. Toda esta pequeña serie de pistas que te da el caso para orientarlo,
te va a ayudar bastante sobre todo. A ver, mencionar más en relación acá. Ah, recuerden, también se puede dar por una... Bueno, recuerden que ¿quién regula también el líquido intersticial? El sistema linfático. Por ende, una obstrucción, ¿no? Ya sea una tumoración o alguna etiología que te mencionen que obstruye el tema del drenaje linfático, puede provocar ¿qué cosa? Una acumulación a nivel intersticial. ¿Por qué? Porque recuerden que el linfático es el que es el agente que hace de mediador, en este caso, entre el líquido intersticial y tu plasma. Recuerden que la membrana capilar ayuda bastante el tema de la difusión, incluso recuerden que evita que pasen proteínas, pero una que otra secuela. Y el tema de, bueno, si bien no vamos a hacer mucho hincapié en el tema de ingresos y pérdidas, no se olviden el tema de los líquidos en otros espacios, sobre todo los espacios virtuales, y que cuando aumentan, pues, ocurren las patologías, ¿no? Ya sea tu derrame pleural, tu derrame pericárdico o tu derrame a nivel del peritoneo por acumulación de líquido. Y lo menciono porque ahí se puede acumular líquido y vas a ver que puede disminuir a nivel plasmático. Eso, incluso también, por ejemplo, el tema de el pleural también participa el drenaje linfático. Ese se puede ver comprometido. Y por otro lado, el tema de, recuerden que todo esto, o bueno, el tema de el intercambio, esta regulación a nivel del líquido intersticial y el líquido plasmático, ¿con qué fin se usa o se busca regular? Con que el líquido intracelular esté tranquilo. Sí, con tal de, tu cuerpo va a jugar con todo lo que es el líquido intersticial y a nivel plasmático, con tal de que la concentración, ya sea de proteínas, ya sea de aniones o cationes, a nivel intracelular se mantenga estable. Una vez ocurre una desregulación a nivel de líquido intracelular, el cuerpo va a hacer lo posible por tratar de corregirlo. Y de hecho, tenemos que recordar, y esto es muy importante, ¿no? Sobre todo el tema de las concentraciones, si bien se menciona acá, también se va a mencionar en el tema de lo que es la regulación de ácido base. Recuerden que el sodio, ¿dónde abunda más? En el extracelular. Pero, ¿quién abunda más en el intracelular? Es el tema de tomar de potasio. Y en ese sentido tenemos que recordar cuáles son los buffers, ¿no? Bueno, ya en relación, ¿no? Para compactar todo el tema, ¿no? Tienes a tus buffers. El principal buffer intracelular genera proteína. Y el nivel extracelular, bicarbonato. Ay, perdón, chicos. Es extracelular. El bicarbonato. Sí. Ya, y a nivel renal incluso, en relación a los túbulos contorneados, también hay un buffer muy importante, el cual es el PO4. Ese es fija, chicos. Sí. Y bueno, en relación a lo que es el cloro, también recuerden que es un anión extracelular. Bueno, ya mencioné bicarbonato que actúa como buffer. Sobre todo, y recuerden que las células están llenas de proteínas y también, por ejemplo, la hemoglobina también actúa como buffer. Sí, todo ese tipo de cosas tienen que tenerlos en consideración para este tipo de aspectos, cuando hablamos de regulación. Bueno, recordando un poco las concentraciones, el tema del líquido extracelular y el intracelular, recuerden el sodio, 142 equivalentes por litro, el tema del magnesio, que si bien no se pregunta mucho es bueno conocerlo, los que siempre tienen que tener presentes el tema del bicarbonato, de 24 equivalentes litro, el cloro, la reducción que hay. El potasio también, recuerden que a nivel extracelular es ínfimo su cantidad, pero se revierten las cosas a nivel intracelular con 140 equivalentes. Y lo mismo pasa con el sodio, ¿no? A nivel extracelular, 142, pero a nivel intra, solo 14. ¿Sí? Y bueno, acá un poco las concentraciones también, sobre todo de la creatinina, en promedio es 1 miligramo por decilitro. De hecho, la Unión Europea menciona que es de 0,8 a 1,3. Es un valor normal. ¿Sí?
Y eso, por ejemplo, ténganlo en consideración, muy en consideración. Bueno, y ya repasando un poco el tema de las funciones del riñón, ¿no? Como se mencionó antes, la principal, el tema de la excreción de sustancias de desecho, ¿no? Recuerden perdón, la creatina, ajá, los metabolitos de desechos del músculo, por ejemplo, tu creatina que va a sangre y se puede ir ya para metabolizarse a nivel renal, bueno, excretarse a nivel renal. Y cuando hay un aumento a nivel sanguíneo, nos da una indicación de que algo está pasando con nuestra tasa de filtración glomerular. Algo que vamos a visualizar más adelante, sobre todo porque una disminución en la tasa de filtración glomerular nos lleva a un aumento de lo que es la concentración de lo que es la creatinina, pues a que esta no se filtra. Recuerden que hay ciertas consideraciones para usar una sustancia y lo que es medirla en lo que es la tasa de filtración glomerular. No se tiene que secretar ni reabsorber también en consideración. ¿Sí? Ahora, con lo que es la regulación hidroeléctrica, recuerden que acá, quién va a estar, bueno, van a haber estímulos que estén presentes. La bulimia imprescindible o la ingesta de sal. ¿La sal por qué? Porque la sal recuerden que es sodio y cloro. ¿Y el sodio qué es? Una partícula osmóticamente activa. Osmóticamente activa. Perfecto. Y al ser una partícula osmóticamente activa, ¿qué significa? Que su compadre, quien es el agua. El agua y el sodio siempre quieren estar juntos. Por eso, tenemos que tener eso presente, dado la osmolaridad de la sangre. Y vamos a tener, claro, osmoreceptores a nivel del hipotálamo, y justamente esto tiene mucho que ver con el tema del reflejo de la Z, ¿sí? Porque va a sensar eso, y en relación a eso, vamos a sentir, ¿qué cosa? Sed, esas ganas, sobre todo regulado, bueno, en relación a lo que es el tema de la boca seca también. Y eso tiene que ver con el tema de la, la vasopresina también, que es algo que se llama, que se presenta acá, la hormona antidiurética, recuerden, que funciona a nivel de los túbulos colectores, ¿sí? Y el tema de la retención de agua y el tema de las acuaporinas. Bueno, a nivel de lo que es la parte posterior de la hipófisis, que es lo que desata o lo que es la que lo libera. Recuerden que la ADH se almacena ¿dónde? En la neurohipófisis. Sí, sobre todo porque se produce a nivel de los núcleos supraóptico y paraventricular. Su producción de ADH. Y bueno, cuando hay una respuesta de retroalimentación negativa, como se menciona, ¿a qué? A un aumento del volumen sanguíneo. Por eso cuando bueno, ya has tomado agua, se sacía, ¿no? Y también eso cuando se absorbe a nivel de los enterocitos, es el agua. Y ahora
A ver, adelante, Valeria Nicole. Ah, sí, no, es que quería decirte que no se te escuchaba. Ah, sí, no, no sé qué. ¿Cuando hablo no se me No. escucha o cómo? Oh, no, 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 ahorita sí, No. pero tu micro estaba apagado hace un ratito. Sí. ¿Hace cuánto tiempo? Mm, Fácil, 5.000. Bueno, a ver, ¿en qué parte nos quedamos entonces, chicos, para retroceder? Porque la verdad, pensaba, bueno, yo tenía entendido que tenía el micro encendido. A ver, díganme si no para retrocederlo. En la anterior diapo. ¿Toda la anterior diapo se perdió o No, cómo? no, 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 pero en una parte, en casi el final, creo, de la anterior diapo. Ya, ya. Ya. Entonces vamos a recapitular eso rápido y también les voy a pedir que participen en el tema del sistema de línea gerencial industrial, porque eso es incluso más importante que el tema de la regulación hídrica, que si bien no le quito mérito, pero de acá solo tienen que quedarse el tema de, cuando hablemos de aumento de la osmolaridad en sangre, hay una mayor concentración, vamos a ver que esto a nivel del hipotálamo genera, sobre todo guiado por quién, por los osmoreceptores, va a generar qué cosa, SET, y lo que es la liberación de la ADH en la neurohipófisis, ¿sí? A nivel de la neurohipófisis. Hipófisis. ¿Sí? ¿Pero qué va a liberar? A tu hermana antidiurética, a tu llamada vasopresina. ¿Y dónde se sintetiza el tema de la vasopresina? A nivel de lo que es los núcleos superóptico y paraventricular, para disminuir lo que, ajá, para aumentar lo que es el número de caporinas, ¿sí? Y se reabsorbe el tema del agua. Por eso tenemos como resultado, ¿qué cosa? La retención de agua a nivel renal. Y por parte de la SET, tomas tu vasito de agua, tus 8 vasos de agua al día. Y bueno, y que una vez realizado esto, vamos a ver que a nivel plasmático se va a sentir un cambio, ¿no? La osmolaridad de la sangre va a disminuir y debido a esto, ¿no? El volumen sanguíneo va a aumentar. Y como había mencionado antes, el tema de esta ingesta y el volumen de, ajá, el tema de esta ingesta de sal incluso, está en alta relación, sobre todo porque es el tema de la ingesta y excreción de sodio. Vemos como la relación de sodio con lo que es el volumen de líquido extracelular va a aumentar, ¿sí? Y bueno, vamos a ver que esto está muy correlacionado, justo como lo mencioné al inicio, porque el sodio es una partícula osmomáticamente activa y siempre jala agua, ¿sí? Eso que quede claro. Ahora, por lo que es ahora sí, ya pasando a lo que es la regulación de la presión arterial por parte del riñón, vamos a ver que hay estímulos que desencadenan la activación de este eje tan importante, del eje renin-angiotensina-aldosterona. Les quiero pedir que me mencionen cuáles serían estos estímulos que participan acá. Chicos, ¿se me escucha? Sí, A ver, dígame, ¿cuáles son los estímulos que activan este sistema renina-angiotensina-aldosterona? Baja presión arterial. Ya, ¿qué más? abuelita. Ya, Presión de la hipovolemia. perfusión renal. ¿Cómo? Bajo No cloruro de escuché. sodio. Claro, hiponatremia, ¿no? Bueno, bueno, menos NaCl, que está acá. Si está disminuido el cloruro de sodio, ¿quién implica el sodio, no? Tu hiponatremia. Y el último que también se menciona, pero lo he escuchado poco, la ¿verdad? Pero sí es muy importante una estimulación por el sistema nervioso autónomo. Sistema nervioso autónomo, ¿pero quién? El simpático. ¿Pero quién del simpático? Por parte de los receptores beta uno. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la función de lo que es el sistema renina-angiotensina aldosterona? Recuerden, mantener el tono muscular, hay una vasoconstricción. ¿Simula qué cosa? Recuerden que en su clásico ecuación, ¿no? Presión arterial es igual a gasto cardíaco por tu resistencia vascular periférica. Resistencia vascular periférica.
Y al tú aumentar el tono, al hacer vasoconstricción, ¿qué cosa tienes? Aumento la presión arterial. Ok, vasoconstricción. E incluso también tiene que ver con lo que es aumento de lo que es el volumen de eyección. ¿Por qué? Porque estás aumentando la volemia también. Es algo que también se ha visto. ¿Cómo? Se preguntaron. Vamos a ver que todo comienza con ¿quién? Con la renina, ¿sí o no? Y la renina va a ser secretada por, bueno, ajá, ¿a partir de qué estímulos? Que ya mencionamos, el tema de la hipovolemia, el tema de lo que es por parte del sistema nervioso, perdón, simpático, el tema de la hiponatremia. No se olviden que el precursor de la renina, ¿sí? O también la renina, también llamada. ¿Cuál es el otro nombre de la renina, chicos? ¿Se acuerdan? Es necesario, escríbanlo. Comienza con Na, termina en asa, como una enzima, pero también la renina, recuerden que es también considerada una hormona. Angiotensinasa. Cerca, angiotensinógenasa. Pero está bien. Con tal que tengan presente que en este caso es asa. Angiotensinógenasa. Sí, recuerden. La renina se le considera una hormona y a la vez una enzima. ¿Y a quién convierte? A la ajá, a tu angiotensinógeno en angiotensina 1. Y ahora, la angiotensina, ajá, tu angiotensina 1. ¿Por qué enzima? Por tu enzima ECA. Y esta angiotensina 2. Y la angiotensina 2 estimula a los receptores AT1. Y ahorita vamos a comentar eso. Pero también recuerden que te pueden decir, ¿qué pasa si inhibimos a la ECA, no? Se van a anular los siguientes procesos, recuerden. Va a haber disminución en lo que es la retención de sodio. También, de hecho, eso también tiene mucho que ver, recuerden, con el tema de la arteriola eferente. Sí, porque va a ser un vasoconstrictor de lo que es la arteriola eferente. Sí, sobre todo porque el tema de también controla la diuresis, o lo que ya se menciona, lo de la vasoconstricción periférica. De hecho, el tema de lo que es la antidiurética también va con el tema de lo que es la sed, que se mencionó. Y en relación a lo que es la aldosterona, y eso también es parte de lo que es un poco lo que es la secreción a nivel de lo que es la glándula suprarrenal. Recuerden que la aldosterona va a ser parte de lo que son los mineralocorticoides. ¿Recuerdan en qué parte de lo que es la corteza, lo que es la glándula suprarrenal, se sintetiza la aldosterona? Chicos. Zona medular. A ver, no. De hecho, recuerden que tu glándula suprarrenal se divide en dos, ¿no? Corteza y tu médula. La médula tiene un fin producir catecolaminas. Catecolaminas, como por ejemplo la, no, no, perdón, la adrenalina. Es la adrenalina. En cambio, la corteza es donde tratamos de encontrar lo que es la aldosterona. Recuerda que la corteza tiene tres partes. En cambio, la médula, su chamba eh, es sintetizar catecolaminas con la adrenalina. Recuerda, la corteza se divide en tres, ¿no? La glomerular, la fasciculada y la reticular. En uno de esos tres está tu aldosterona. De hecho, en uno de esos tres también se encuentra el cortisol y tus hormonas sexuales, ¿no? Como los andrógenos. Y el tres es andrógeno.
De hecho, es importante tener en consideración esto porque únicamente, bueno, no solo son las gónadas donde vamos a tener el tema de la producción de andrógenos, sino también por parte de lo que es eh, la corteza suprarrenal, perdón, ajá, la corteza suprarrenal de la glándula suprarrenal, ¿no? Ya para explicaros un poco eso y darlo un poco más rápido en el tema del cortisol. Recuerden que es a nivel de lo que es la zona fasciculada. El aldosterona va a ser a nivel de la zona glomerular. Y tu hormona de tu andrógeno o tus hormonas sexuales van a ser a nivel del reticular. Sí, no se olviden, de hecho, que el cortisol es un glucocorticoide, en cambio la aldosterona es un mineralocorticoide. Sí. A ver, acá, mira, justo acá se mencionó también, ¿no? El tema de la síntesis de catecolaminas, el tema de la aldosterona, porque también recuerden, ¿no? El tema de la aldosterona, ¿no? La aldosterona, ¿cuál es su función? Te bota potasio, pero reabsorbe qué cosa? Sodio. A ver, ¿qué más? Acá está aldosterona, mira acá está. Aldosterona, retención de sodio, y el sistema nervioso central. Acá está, reflejo de la sed, la glándula pituitaria, el tema de la síntesis de la vasopresina, una disminución de lo que es el volumen urinario. Y a ver, ya está. Bueno, algo breve de lo que es la regulación del equilibrio ácido-base. Recuerden que hay tres tiempos. El primer tiempo van a ser tus buffers que ya posees en primera instancia, ya sea tu bicarbonato, o tus proteínas. Vas a tener también en un segundo tiempo, tema de tema de la respiración. Sí, o los pulmones. Y en lo media, el CO2. Y por último tienes a tus riñones, ¿no? A nivel renal. A nivel renal también vas a tener, justo en relación a lo que es a nivel renal, tienes toda esta última regulación que se da a largo plazo, que no se pueden olvidar, chicos. Sí, adicionalmente recuerden que en relación a lo que es el aparato digestivo, sí, no se menciona que es un gran regulador, participa en lo que es el tema del equilibrio, el tema de tus bases, CO3, CO3. El tema de la diarrea, ¿con quién lo relacionas? Con una disminución. Bueno, diarrea. Lo relacionas con una disminución de bicarbonato. En cambio, tus vómitos lo relacionas con una disminución de tus hidrogeniones. ¿Y qué más? Eso es lo relevante. Ay, nunca se olvide esos valores. El tema de tu valor de tu pH basal, 7.4 más menos 0.05. Y sobre todo el tema de la regulación de la eritropoyesis a nivel renal, que es que como lo mencioné al inicio, ¿no? En lo que es enfermedad renal crónica, vamos a ver que la función de estimular la eritropoyesis a nivel renal se ve afectada, de hecho. Recuerden que la eritropoyesis, la síntesis, perdón, la secreción de eritropoyetina por parte del riñón va a estimular lo que es los huesos. ¿Pero qué huesos? Huesos largos. También considerado el esternón, aunque es un hueso plano. ¿Por qué? Porque a nivel de lo que es la médula ósea roja, se da todo este proceso. Pero todo este proceso, ¿de quién depende? Depende de tu hierro ferroso. ¿Sí? Depende de tu vitamina B12 y tu ácido fólico. Eso tiene que tenerlo en consideración. Y de hecho, los factores que de hecho inhiben, que pueden llegar a inhibir lo que es la eritropoyesis, con lo que es las interleucinas o el factor necrosis tumoral. ¿Por qué? Porque recuerden, ¿a quién estimula esos? Ajá, a la epsilina.
De hecho, incluso, perdón, de hecho, incluso el tema de la lepsidina te disminuye la absorción de hierro. Así que eso tiene que tenerlo en consideración. Pero, ¿cuál es el estímulo gatillante de esta síntesis de eritropoyetina? Va a ser la cantidad de oxígeno, la hipoxia generada. Aunque vamos a tener tu sensor de oxígeno, va a liberar ¿qué cosa? Tu HIF1. Esto va a desencadenar la liberación de eritropoyetina, que es justamente para que tu proeritoblasto pase tu eritroblasto. Eso tenerlo en consideración, porque voy a preguntarte el tema de con qué estímulos desencadenan la liberación de eritropoyetina o cuáles inhiben. De hecho, incluso la relación que hay con gastro, ¿no? Ven cómo las interleucinas inhiben la eritropoiesis e incluso las interleucinas también inhiben la reabsorción al nivel de hierro. Ya, de hecho acá. Y justo en relación a lo que es el tema de un metal importante, tenemos también el calcio. ¿Y quién se relaciona el calcio? La vitamina D. Recuerden que la vitamina D, vamos a una forma que es mediante el consumo de plantas, de hojas verdes, más que nada. Y por otro, el tema de exposición al sol. ¿Por qué? Por radiación ultravioleta. Tú tienes tu 7-deshidrocolesterol. Ajá. ¿Y qué cosa hace la radiación? Permite transformarlo a tu colecalciferol. Recuerden que colecalciferol no es la forma activa. La forma activa tiene otro nombre, que es el nombre feo, que es el que está acá. Pero el punto es que ambos llegan a nivel hepático. ¿Para qué? Acá está tu ergocalciferol exógeno, el que viene por las plantas, tu D2, para pasar a tu calcifediol, ¿sí? El calcifediol hasta ahí sigue siendo inactivo, pero una vez llega a nivel lo que es renal, se activa, ajá, vas a tener lo que es tu 1,25 dihidroxi colecalciferol. Ujú. Y este va a tener múltiples funciones. La vitamina D estimula tres grandes funciones a nivel digestivo, otro a nivel renal y otro a nivel óseo. A nivel digestivo va a estimular va a llegar al enterocito y va a estimular la síntesis de proteínas para que haya más canales de TRP, tu transportador de metales divalente, y se absorbe más calcio con este fin, a nivel del enterocito. A nivel renal, van a ver que aumenta la reabsorción. A nivel óseo, con tal de tener a nivel plasmático, vamos a ver que hay el tema de reabsorción, la resorción. Sí, ¿y quién se regula con eso? Te vamos a tener a tu paratormona, que la segrega la paratiroides. Tenemos que entender que también posee un ciclo, ¿no? En relación a lo que es la concentración de calcio. Todo esto lo maneja. Y justamente partimos de lo que es la, la- la actividad de la 1-alfa hidroxilasa ya aumentada. ¿Para qué? Para tener tu vitamina D3 activada. Como les mencioné en el tema de la absorción intestinal, vamos a tener que hay un calcio plasmático aumentado. Y eso también se acompaña con quién? Con la resorción ósea. Y todo es un ciclo, puesto que al final vamos a ver que hay una retroalimentación negativa, puesto que tu calcio va a estar aumentado y ya no va a estar disminuido. ¿Sí? Todo esto, ¿con quién se va apoyado? Entre el riñón y tu paratiroides. Y ahora sí, pasamos. Bueno, un poco de la anatomía funcional de modo rápido, para ya entender. Y de hecho, vamos a hablar de lo que es la secuencia de la irrigación renal, porque esto, de hecho, los que han llevado con la UCAPOM, esto es la pregunta del doctor. Y tienen que entender algo, justamente con lo que es a nivel de la anatomía del riñón, dónde se ubica la nefrona, a nivel de lo que es la corteza, a nivel de la médula, que vamos a encontrar.
Vamos a encontrar lo que son las asas de Henle o el túbulo colector, que va descendiendo hasta desembocar en lo que es la papila renal. Recuerden también lo que son las pirámides renales o las columnas renales, que van a estar más en relación a lo que es la médula. Y acá un poco del repaso, ¿no? ¿Qué ocurre después de la cápsula renal? Tienes tu túbulo contorno proximal, que se va a dividir en segmentos, recuerden, S1, S2 y S3, que va a ser importante reconocer los segmentos porque hay canales importantes en lo que es la reabsorción de algunos productos que se filtran, como por ejemplo la glucosa o algún electrolito como el sodio, que se va a ir reabsorbiendo. Acá está tu ascendente descendente, tu ascendente ascendente, que también justo va a estar más implicada en lo que es qué cosa, entre lo que es el agua y los electrolitos. Recuerden que la descendente es para el agua y el ascendente es para full electrolitos, ¿no? Full solutos. Tienes también tu túbulo contorno distal, una parte que es cortical o modular, y justamente el túbulo colector. Y algo interesante es que el túbulo colector, junto con la parte medular de lo que es el túbulo contorno distal, va a tener receptores de aldosterona que van a ser muy importantes. También, ¿qué cosa vamos a ver? Bueno, y ahora sí vamos a ver la secuencia de dejan que sigue la irrigación. Nunca se olviden, arteria renal, que viene de quién, de la aorta abdominal. La aorta abdominal se convierte en aorta abdominal porque pasa el hiato diafragmático. ¿Recuerdan a qué nivel es el hiato diafragmático de la aorta? Ajá, de la aorta, chicos. T12, Muy bien. Y el del esófago y la vena cava, ya para que te lleves. T10 y en el T8 y algunas veces T9. Por el tema de la cátedra, vamos a dejarlo T8, T10 y T12. Recuerden, de 2 en 2, T8, vena cava inferior, T10, tienes a tu esófago. Y T12, ¿a quién tienes? A tu aorta. Bueno, ya se convierte en aorta abdominal. Sí, a partir de ahí, a nivel de L1 aprox, vas a tener a tu arteria renal, que ya va a dividirse en arterias segmentarias, una vez a nivel dentro, bueno, todavía extra parenquimal, y ahora sí dentro del parenquima vas a tener a tus arterias interlobulares o interlobulares, van a dar las arterias arcuatas, y justamente las interlobulares son las que te dan tu arteriola aferente. Después de la aferente tienes a tus capilares glomerulares, recuerden que son fenestrados. Después de las fenestras, una vez acabado todo el enmarañado de lo que es tu capilar glomerular, ¿quién sigue? Tu arteriola diferente. Sí, después de tu arteriola diferente siguen las peritulares, recién no se olviden de ese paso. Y luego tus venas interlobulares. De hecho, los vasos rectos incluso se mencionan. Cosas adicionales que mencionar. Recuerden que el aparato sensor es el aparato yuxtaglomerular, que así como inicia, también va en retroceso con el tema de lo que son las venas. De hecho, va en vena interlobular, vena arcuata, vena interlobular y vena renal. Con lo que falta venas segmentarias. Y pasando a lo que es ya la composición un poco de lo que es la nefrona. Y de hecho que hay un esquema más bonito que también se ve. Que si bien no se menciona un poco lo que es los segmentos S1 al S3, tienen que tener en consideración algunos detalles, como que a nivel de lo que es el túbulo contorneo proximal, netamente, se va a encargar de la reabsorción, o sea, ajá, va a tener un montón de receptores y transportadores, sobre todo porque se reabsorbe toda la glucosa, las proteínas que se filtran, todo se trata de reabsorber en el túbulo contorneo proximal. Y por eso requiere y demanda gran cantidad de energía. Y si demanda gran cantidad de energía, lo hace sensible. ¿Sensible a qué cosa? A la isquemia.
porque ese es el trabajo de lo que es el túbulo contorno proximal. La gran reabsorción de solutos que no sean electrolitos. Porque eso, ¿quién se carga? Tienes entonces Henle, es lo que es parte del túbulo contorno distal, y lo que es la reabsorción hídrica, también tienes a lo que es el túbulo colector encima. Pero un poco ya centrándonos en lo que es nuestra cápsula de Bowman y lo que serían los capilares glomerulares, nunca se olviden que aquí tenemos a nuestra gran barrera. Y esa barrera va a tener una composición muy importante, perdón. Va a ser tus podocitos, tu membrana basal y lo que es la pared del capilar que vendría a ser su endotelio fenestrado. ¿Sí? De hecho, incluso hay células mesangiales. El tema de las células mesangiales es muy importante porque cuando vean un poco de la fisiopato van a darse cuenta que están implicadas en lo que es enfermedades como lo que es la hipertensión y el espacio de Bowman en el que... Ah, bueno, también recuerden que los podocitos forman parte de lo que es una lámina visceral y a nivel de lo que es la cápsula de Bowman, su endotelio plano, va a formar parte de una lámina parietal. Y ahí que se continúa con lo que es el túbulo proximal. Bueno, un poco hablar de lo que es el proceso de la formación de orina. Vamos a ver qué. Va a tener, por así decirlo, va a ser un proceso, ¿no? Donde hay una filtración, y también va a haber una reabsorción y lo que es una secreción, para que al final tengas tu orina. Ya, bueno, como producto final. De hecho, eso es algo que también se va a mencionar más adelante. Y justamente tenemos los distintos tipos de sustancias que van a ver y van a transcurrir de acá. El tema de cuáles solo se filtran, pasan y solo se filtran. De hecho, esto es lo que se busca, que se evalúe en dónde, en la tasa de filtración glomerular. Pero a nivel de lo que es, pero también tenemos otras sustancias, ¿no? Que se filtran y se reabsorben parcialmente, o incluso que se filtran y se reabsorben totalmente. Por ejemplo, la glucosa que se reabsorbe en un gran porcentaje, de hecho, a nivel del túbulo contorno proximal. Otras que se filtran y también se secretan. Y por eso tenemos todo este paso de filtración, reabsorción, secreción y por último hay una excreción. Ahora, esta barrera de filtración, que justo que ya habíamos hablado del tema, que forma parte de lo que es la tasa de filtración glomerular, vamos a tener aquí de hecho, como se mencionó antes, no tenemos a tu membrana basal glomerular, a tu pedicelo, bueno, que sería el podocito, y se tenía el endotelio vascular. Pero como se lo mencioné en su momento en la respectiva clase, tenemos que tener el glucocálix, ¿sí? El glucocálix y el diafragma podocitario. Estos van a ser imprescindibles. ¿Por qué? Porque van a participar aportando una carga a nivel de lo que es esta barrera. ¿Alguno me podría decir por qué es importante tener en consideración esa carga? Para evitar que pasen proteínas. Exactamente. Entonces, ya. ¿Y qué carga tendría este glucocálix? Porque tenemos que tener en consideración que las proteínas tienen carga negativa, ¿sí o no? Entonces el Positiva. glucocálix no sería negativa, porque se repele, chicos. Proteínas, su carga negativa. La idea es que sea negativa para que se repelan, chicos. Si no pase. Porque si no, se estarían atrayendo. ¿Y qué ocurre acá? Tenemos que entender que hay patologías. De hecho, hay una muy importante que sale en el boro, porque, bueno, ya para mencionarlo, ¿no? Vamos a tener proteínas importantes a nivel del glucocálix, ¿no? Como la condroitina, que si lo escuchan o si lo leen en su examen van a darse cuenta, ¿no? O el hialuronato, que también se menciona hialuronato. Y este nombre feo que era el mucosoide, son parte son componentes del glucocálix a nivel del endotelio que van a dar su carga para evitar que las proteínas
Ajá, para que pasen las proteínas a nivel de lo que es la cápsula de Bowman. De hecho, y esto es importante porque recuerden que las proteínas dan, o sea, ajá, forman parte de lo que es una fuerza de Starling importante, ¿no? La parte oncótica. Y a nivel de los podocitos, a nivel de los pedicelos, hay dos proteínas muy importantes que se suelen preguntar, la verdad. Y que se los dijo que se mencionaron antes, pero se vuelven a poner porque son muy relevantes, como la nefrina. O tu ay, sí, es un NPH. NPH1. Sí, en el caso del pedicelo, bueno, en el caso de lo que es el pedicelo positario, hay un tipo, bueno, recuerden que si no está esto, nuestro mecanismo que evita que pasen proteínas, ¿qué va a pasar? Se van a filtrar proteínas. Si se filtran proteínas, vamos a tener lo que es el llamado síndrome nefrótico. Sí, hay una enfermedad que se llama el síndrome nefrótico congénito, que es donde naces básicamente sin nefrina. Sí, entonces vas a tener un síndrome nefrótico que bueno, obviamente es que se caracteriza por el tema de la proteinuria, ¿no? Pérdida de proteínas a nivel de la orina, pero causado por la nefrina, que es este componente tan importante de lo que es este pedicelo podocitario. Porque recuerden, menor proteína, hay una disminución de lo que es el tema de la albúmina, que en este caso sería la proteína más importante, y va a haber una mayor permeabilidad vascular. Ahora tenemos que entender un poquito esto de lo que es el tema de qué sustancias se filtran y cuáles no, que es algo muy interesante. Entender cuál es el tema del diafragma podocitario, cuánto mide, 120 angstroms, y en cambio el poro endotelial, 700 angstroms, pero si nos ponemos en perspectiva, cuánto mide el tema, la partícula de agua o la urea, incluso la glucosa, vamos a ver que es sencillo que pasen. Pero también justo acá, y como se mencionó antes, ¿no? El tema de la albúmina, dense cuenta, no y comparen. La albúmina mide mucho menos en comparación a lo que es el diafragma podocitario o incluso el poro endotelial. Pero no pasa por qué, porque tenemos el endotelio, tenemos a la nefrina que se presenta ahí, al NEPH1, tenemos a la condritina que nos presta su carga y evita que las proteínas pasen. ¿Sí? De hecho, miren, incluso acá está el sodio. O sea, estas sustancias con problema pueden pasar, pero se busca que sean reabsorbidas. De hecho, acá vemos una comparación entre lo que es la concentración a nivel sanguíneo y la concentración a nivel de, ajá, cuando se filtra. Y se cuenta que albúmina, nada. Nada, nada, nada. O sea, no hay ninguna proteína a nivel de lo que es la cápsula de Bowman. Y eso ya nos da el precedente para entender que a nivel de la cápsula de Bowman, la presión coloidosmática es nula, pues, chicos. Dense cuenta, leucocitos, ninguno en comparación. Eritrocitos, tampoco. De hecho, si hubiera eritrocitos, estaríamos, bueno, ajá, estaríamos presentes ante un síndrome nefrítico, donde estaríamos perdiendo eritrocitos por la orina. Donde hay una lesión ya a nivel de todo el pocito. Vean cómo la glucosa pasa, cómo el calcio pasa, y todo y el potasio también, pero se reabsorbe. De hecho, vamos a ver los canales implicados en la reabsorción. Y seguimos. Y bueno, acá dense cuenta, ¿no? Ya para fijar un tema de los valores, ¿no? De cuánto tiene que estar el tema de la tasa de filtrado glomerular. De 125 mililitros por minuto o 280 litros día. Ahora, lo relevante de esto es tener presente lo que es el flujo plasmático renal, como inicia en 625 mililitros minuto. Recuerden que viene de la arteria renal, se fija. Y tus marcadores, ¿no? Las consideraciones que tienes que entender, como la tasa de filtrado, que es el 20%, ¿no? Por eso nos da 125 mililitros minuto. Tu flujo sanguíneo renal, que equivale a 25% aproximadamente, lo que es todo esto cardíaco. Y sobre todo acá está tus presiones con las que van a afectar esta barrera de ultrafiltrado. ¿Sí? Nunca se olviden el tema de tus fuerzas de Starling, porque va a haber una presión hidrostática a nivel de tu capilar glomerular, así como una oncótica. Pero lo que tienes que entender por siempre, que de manera natural, la presión oncótica, bueno, perdón, perdón, la presión oncótica del espacio Bowman tendría que ser nula.
¿Por qué? Porque recuerden que se van a evitar que pasen proteínas. ¿Y quién te da la presión oncótica? Las proteínas. Si no hay proteínas, no hay presión oncótica en ese espacio de Bowman. Claro que va a haber presión oncótica a nivel del capilar glomerular. Claro, todo esto en un estado de homeostasis, como se ha mencionado. Porque como se menciona acá, no hay dos presiones que desean que el líquido salga. Y hay dos presiones que se oponen a la filtración. Y acá se ve de manera más clara, ¿no? Recuerden el tema de la arteriola aferente y la arteriola eferente. De hecho, ambas, y esto recuerden como lo mencionamos en la teoría de los caños, ajá, van a aumentar o disminuir su tono, ya sea haciendo vasoconstricción o vasodilatación, para poder regular qué cosa, el tema de la tasa de filtración glomerular. Sí, este, recuerden que al inicio, ajá, apenas pase lo que es la arteriola aferente, lo que es el capilar glomerular, el tema de la presión hidrostática va a estar alta, con 60 milímetros de mercurio. Va pasando, mientras va pasando, va disminuyendo. Y por eso la presión colonosmótica, que es la que no va a variar, o sea, le estaría ganando, ¿no? Porque recuerden que mientras pasa por este enmarañado de capilares, en este caso fenestrados, vamos a ver que va a ir disminuyendo la presión hidrostática, pero la presión colonosmótica va a seguir ahí, porque no se filtran proteínas. En cambio, la presión en la cápsula de Bowman poco a poco va a ir aumentando, sin contar, claro, el tema de lo que es la presión, su presión oncótica, porque puesto que es nula. Y acá, haciendo nuestra ecuación, nos damos cuenta que la presión de filtración neta va a ser de 10 milímetros de mercurio. En un estado normal, claro. Y de hecho, y acá se presenta en ese gráfico del lado derecho el tema de la autorregulación que hay a nivel de lo que es el capilar glomerular. Sobre todo porque la presión va disminuyendo. ¿Sí? Y de hecho, si así hay un aumento de lo que es el flujo plasmático renal o una disminución de este también se puede autorregular por el tema del mecanismo miogénico. Miogénico. Puesto que van a haber reguladores o sensores receptores de estiramiento. ¿Que sensan qué cosa? El aumento de volumen. Porque recuerden que el volumen va a extender o va a presionar las paredes de los vasos. ¿Estimulando qué cosa? Sus receptores de estiramiento. Y ahí ya se va a mencionar el tema de la regulación de la arteria aferente. Puesto que también va a haber una regulación de la arteria eferente. Pero sí, también, eso, por ejemplo, ¿quién participa? ¿Quién puede participar ahí? Tu sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y pasamos a lo que es la teoría de los caños. Chicos, acá recuerden que la teoría de los caños puede resultar compleja, pero creo que ese punto de entenderla creo que es algo vital, puesto que nos permite. Y recuerden que, como se mencionó en la diapositiva pasada, ¿no? Si jugamos con esto, si entendemos esto, vamos a entender cómo se regula la presión, perdón, la tasa de filtración glomerular. En este caso, si aumentamos lo que es la construcción de la arteria eferente, vamos a tener un aumento de la tasa de filtración glomerular, pero ¿por qué? Porque vamos a evitar que la sangre que está a nivel de lo que es el capilar salga. Se va a acumular ahí, aumento de volumen, si aumenta volumen, aumento de presión hidrostática, si aumenta la presión hidrostática, va a aumentar la fuerza de los líquidos hacia los vasos, y estos van a pasar lo que es el espacio de Bowman, filtrándose. ¿Sí? Pero en cambio, ¿qué ocurre si hay una vasoconstricción de la arteriola aferente? Vamos a ver que si hay una vasoconstricción de la arteria aferente, va a disminuir lo que es la tasa de filtración glomerular. Puesto que va a haber una menor presión y la sangre va a entrar más despacio, más lento. Pero, ¿qué ocurre si hay por así decirlo, ay, una dilatación de lo que es la tasa la arteriola aferente? Va a aumentar el flujo plasmático renal y llega a más volumen a nivel de lo que son los capilares glomerulares, mayor volumen, mayor presión, y si hay mayor presión, hay mayor filtrado. Puesto que recuerden que ajá, eh, a nivel de lo que es a nivel de lo que es la cápsula de Bowman, lo que va a ocurrir
es que mientras más volumen recibe, más volumen se filtra y va aumentando su presión hidrostática. Su presión hidrostática al inicio se mantiene constante, ¿no? Pero mientras más va pasando el fluido por los capilares, va aumentando, va aumentando, va aumentando, hasta que se equilibra. Con la presión aumentada a nivel de lo que es la arteriolina deferente, dada por su vasodilatación. Así, y referente a lo que son estímulos, no se olviden, un potente vasodilatador, que es el óxido nítrico. De hecho, acá vemos los vasodilatadores como las prostaglandinas, sobre todo la prostaglandina E2 es un vasodilatador muy bueno de la arteriolina aferente. El óxido nítrico, de hecho, con ambos. El tema de la angiotensina, recuerden aquí, arteriolina diferente al fallo, parte de la angiotensina 2. De hecho, incluso la endotelina también es un fuerte vasoconstrictor. ¿Qué tenemos? Vasoconstrictores. Acá hay vasodilatadores. ¿Y dónde van a afectar a nuestras arteriolas aferentes aferentes o diferentes? Y ahí van a jugar con nuestra regulación de la presión, perdón, la regulación de la tasa de filtrado glomerular. Y no se olviden que a nivel de lo que es una contracción de la arteriola eferente, de forma aguda, o sea, de forma aguda y de forma crónica. De forma aguda hay un aumento de lo que es la tasa de filtración glomerular. ¿Por qué? Porque recuerden que al cerrarse, la arteriola aferente va a seguir enviando sangre. Sigue, 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 sigue. Se acumula acá. Aumento de presión. Un aumento de presión hidrostática capilar. Y se aumenta lo que es la tasa de filtrado. Pero de forma crónica, ¿qué ocurre? La arteriola eferente se constriñe tanto que forma éstasis. Éstasis. Y si hay éstasis, la sangre no pasa. Se queda quieta. Si hay un éstasis, hay un aumento. Aumenta la presión hidrostática, sí, pero ¿qué ocurre? Se queda ahí, no permite un flujo. Por eso a nivel de forma crónica no hay una disminución de la tasa de filtrado glomerular. Y eso es lo interesante. Bueno, algunos detalles más con lo que es la regulación, el tema del el reflejo miogénico, como se ha mencionado. Al censar qué cosa, los receptores de estiramiento, vamos a ver qué hay. Y esto responde a qué cosa, a un aumento de lo que es el flujo plasmático renal. Si hay un aumento del flujo plasmático renal, lo sensa la arteria aferente. Sí, se libera calcio para realizar vasoconstricción y así poder evitar que haya que haya un aumento repentino o excesivo de lo que es el capilar glomerular. Y así autorregula el tema de la cantidad, la cantidad o el volumen que llega a nivel de lo que es los capilares glomerulares y así mantiene estable lo que es la tasa de filtración glomerular. Y lo mismo pasa, ¿no? Cuando hay vasoconstricción, disminuye el, el- el plasma o el flujo plasmático renal, disminuye así la tasa de filtración glomerular y todo se mantiene. Porque hay una vasoconstricción de la arteria aferente. Ahora, en relación a lo que es la nefrona, vamos a ver de forma rápida el tema de la reabsorción. Y vamos a entender que hay partes que son permeables al agua, como no. Sobre todo lo que es la asa de Henle, el asa de Henle ascendente, es impermeable al agua, pero sí es permeable a solutos. ¿Sí? Sobre todo el túbulo contorno proximal busca qué cosa? Busca la reabsorción de componentes filtrados, como ya se mencionó, la glucosa mediante transportadores y transportadores los llamados SGLT1. Entonces, todos esos transportadores van a estar presentes acá. De hecho, eh, incluso lo que es otros iones también van a ser relevantes. De hecho, incluso con el doctor Nakapoma creo que vieron un poco de lo que son los diuréticos, me pudieron comentar. Los diuréticos, 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 los
vamos a tener recuerden, las fijas, ¿no? A nivel de lo que es el ASA de Henle, tus diuréticos de ASA. Porque ahí quién va a estar, recuerden, hablamos de iones, ¿no? Entonces vamos a tener tus tres iones a los fijos. Tu sodio, potasio, 2 cloro. Ese es tu fijo. ¿Y quién lo inhibe? Los diuréticos de ASA, como cuál, la furosemida. A nivel de lo que es el túbulo contornado distal, quién va a estar los tiacídicos, por ejemplo. Y esos inhiben también la reabsorción de quién? De sodio y cloro. Porque si tú botas sodio, ¿quién botas? Botas agua. ¿Y cómo inhiben los tiacídicos? Tiacídicos. A este cotransportador sodio-cloro. Cotransportador. A nivel del túbulo, túbulo contornado distal. Y también tienes a tus ahorradores de potasio. Que, por ejemplo, tenemos a lo que es la espironolactona, por ejemplo. ¿Que bloquea qué cosa? Receptores de aldosterona. Si tú bloqueas aldosterona, permites que el sodio escape, pero sigues reabsorbiendo potasio. Por eso ahorras potasio. Porque si tú activaras el tema del receptor de la aldosterona, va a ser una alta reabsorción de sodio y agua, claro, pero a costa de potasio. ¿Y qué más? De hecho, y por eso cuando das perdón, das diuréticos de ASA, recuerden, ¿no? Botas sodio, potasio y cloro. Ese es el canal afectado, que justo se va en relación a lo que bota. Los tiacídicos, incluso el cotransportador de sodio y cloro. Botas fluores, no, botas sodio y botas agua. Y el tema de los ahorradores de potasio, que bloquean los receptores de aldosterona. De hecho, también hay otros que bloquean lo que son los canales de sodio, sodio epiteliales. Y a ver qué más. Ay, por último, el tema de lo que es, ya antes de pasar a las preguntas, vamos a ver qué cosa, el tema de la reabsorción. Sí, como se los mencioné antes, el túbulo contorno proximal va a tener canales, como por ejemplo los SGLT1, SGTL2 y los SGLT1. Los que participan en lo que es este segmento, el primer segmento, la presión, o la porción que está justo más proximal de este túbulo, van a ser el SGLT2. ¿Qué reabsorben? Sodio y glucosa. Esto es alrededor del 90%. En cambio, los SGLT1, ¿solo qué cosa? 10%. Los SGLT2 son lo más rescatable, lo más interesante. Porque recuerden que a nivel proximal se reabsorbe glucosa, aminoácidos, fosfatos, lactato. También vamos a ver algunos electrolitos, ¿no? En poca porción, dado que más va a ser donde a nivel de la CGL y también los metabolitos. Recuerden que a nivel renal también vamos a tener que se secretan lo que son fármacos, metabolitos exógenos, ¿sí? Y también se secreta, ¿qué cosa? NH3, tu amonio y tu hidrogenión. Y como verán, el resto de los túbulos, es el proximal o el ACGL o el colector, también se centra en la excreción por ejemplo, el túbulo Tu audio.
Chicos, buenas noches, ¿se me escucha? Sí, ahora sí. Tuve problema con Sí. internet, perdónenme, chicos. Yo- Estuvo medio raro. Ya bueno, lo que nos quedamos, ya, a ver, ya, el tema de ya. Céntrense en lo que es el turbo controlado proximal, en la reabsorción de sodio, glucosa, aminoácidos. No se olviden los SGLT1, SGLT2, SGLT2 a nivel de la parte de la porción proximal. Nivel de S1, como se mencionaría, no S. Ay, se los otros. S1, SGLT2. Y a nivel, ajá, y a nivel de S3, SGLT1. No se olviden, ajá, y justo acá sería qué transportador, tu sodio, potasio y 2 cloro. Los tres, acá sería qué transportador. Justo ese es el cotransportador. Cotransportador, cloro, sodio. Y a nivel y el otro transportador estimulado por aldosterona. ¿Para qué? Para absorber, bueno, para botar sodio, para botar potasio. De hecho, botar potasio y reabsorber sodio. Vamos a pasar con las preguntas rápidamente. Ahí estas preguntas las he encontrado y quisiera que las resolvamos juntos. De hecho, acá agradecería que lo escribieran por el chat, la verdad. Vamos a comenzar ya. Primero vamos por esto. La número uno. Una mujer de 45 años dona un riñón sano a su hermana. Ahora hablamos con respecto ahora, con respecto a la creatinina, ¿cuál de las siguientes se espera que disminuye en la donante, o sea, en la señora, en la doña, después de una recuperación completa de la operación? ¿Cuál creen, chicos? Para razonarlo. Marquen, chicos, o sea, digan una clave, la A, la B, pueden decir el nombre, para poder hablarlo. Ah, ¿Por qué? O sea, ya, de un por qué. Háganme pensar. bueno, un riñón solo donó uno, no dos. Sí. Así que por lo menos su riñón que está bien debería seguir trabajando normal, debería seguir eh, normal, pues, y la creatinina no se resuelve mucho. Ya, más o menos entiendo a qué punto quieres llegar. Y bueno, en relación a eso, ¿no? Recuerden que ¿por qué se menciona la creatinina? Porque es una estimación de lo que es ¿qué cosa? La tasa de filtrado glomerular, ¿sí? Y que en este caso, pues no, esto va a ser normal que disminuya después la donación de este riñón, porque justamente hay una menor cantidad de nefronas funcionales. Y bueno, recuerden que la concentración plasmática no, porque en este caso se espera que la creatinina aumente, de hecho hasta que se ponga estable, ya que la tasa de creatinina tendría que ser igual a la tasa de excreción, baja la tasa de concentración a la de excreción. Y de hecho, dicho de otro modo, el tema de la tasa de filtración glomerular estaría disminuida perdón, porque elimina toda la que produce, pero en este caso pues, va a ser a expensas de una concentración plasmática más alta, dado que recuerden que al tener un riñón menos, en un principio, esta aumentaría, puesto que lo hace por la disminución de las nefronas funcionales, ¿sí? De hecho, incluso la producción no va a aumentar tampoco. ¿Pero eso por qué? Porque es proporcional a la masa muscular de la persona, recuerden, de cada uno. Y de hecho, incluso en el caso clínico, en este caso presentado, no hay una indicación. Y bueno, la E indica porque la creatinina no se almacena. Creatinina no se almacena. Sí, recuerden. La creatinina va a ser un subproducto de lo que es la reacción entre la creatina y la fosfocreatina. ¿Quién lo cataliza? La creatina quinasa. Ya. Siguiente. Vamos a ver.
Una mujer de 35 años sufre una insuficiencia hepática. ¿Y qué más? Ya. Aguda debido a un cáncer de hígado. Está ictérica y edematosa. ¿Cuál de las siguientes fuerzas de Starling en el riñón probablemente se verán afectadas primaria y secundariamente por su condición? A ver, ¿qué opinan? ¿Qué opinan, chicos? Escriban, pongan letra, digan clave. Para Va a hablarlo un estar poco. bueno, o sea, no aumentada la presión hidrostática, pero va a estar disminuida la presión oncótica. Ya. Va a estar disminuida la presión oncótica, ¿sí o no? Porque, recuerden, hay una injuria hepática, tu riñón ¿La D? perdón, ya tenemos una clave. A ver, vamos a ver. Ya. Como continúe diciendo, recuerden, hay una injuria hepática, tu hígado se centra en qué cosa? En utilizar proteínas, pero como está dañado, está lesionado, no va a poder producir proteínas. Si no puede producir proteínas, hay una disminución en la presión oncótica. Y justo, tenemos claves. ¿Quién está? La D, la E y la F. Y esto va a ser un cambio primario, claro, porque tu hígado está directamente afectado. Y si está afectado a eso, estará afectado a la producción de proteína. Y ahora, vamos a ver qué ocurre a nivel del espacio de Bowman. Si estamos en estas tres claves, no podemos, bueno, descartamos presión oncótica porque no hay. Estamos entre un aumento o disminución de la presión hidrostática. Pero tenemos que entender que esta reducción en la presión oncótica capilar glomerular va a haber o sea, va a generar una disminución en la reabsorción del líquido desde el nefrón de vuelta al glomérulo, ¿sí? O sea, va a aumentar el volumen a nivel de lo que es el espacio de Bowman. Porque recuerden, sí, miren, a ver, vamos a ver. Es una afección doble porque tenemos menos proteínas. Proteínas menos. Entonces escapa más volumen. No va a volver. Entonces, ¿qué va a haber? Un aumento de la presión hidrostática a nivel de la cápsula de Bowman. Entonces, sí, clave, dado. Bueno, acá, bueno, ya creo que era mencionarlo, era eso, aclaramiento. Vamos a por la siguiente. Un paciente presenta estenosis severa de la arteria renal. Cuando se administra un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, el paciente debe ser monitoreado cuidadosamente por cuál de los siguientes. ¿Qué piensan, chicos? ¿Cuál creen que sea la clave? Piénsenlo, léanlo, digiéranlo, digan claves, escriban claves. ¿Por qué piensas que es la de Hassel? Bueno, se nos dice que presente estenosis en la arteria renal y la Ujú, arteria renal justamente da eh, la sangre pues, a las otras arterias, justamente al capilar y glomerular. Y yo pienso que disminuye justamente lo que es el flujo sanguíneo, el volumen sanguíneo, claro. y por eso hay menor filtración glomerular. Ya aprendiendo un punto. Y justo, ya bueno, esta idea previa está muy bien. Pero justo te mencioné el caso, ¿no? El pacientito, quizá por descuido, ¿no? O por un mal farmacéutico, se toma un inhibidor de la enzima convertida de angiotensina. Independientemente del fármaco, pero te está diciendo que ha tomado. Y está inhibiendo la enzima convertida de angiotensina. Recuerden que en este caso, el paciente que va a tener su estenosis arterial, como dijo su compañero, va a tener un flujo reducido hacia los riñones. Entonces, va a tener una tasa de filtración glomerular reducida. Junto a este inhibidor, este inhibidor que justo es este inhibidor de la ECA, que justo tiene como fin el tema de reducir la presión arterial y el tema de reducir la presión hacia los riñones,
Pero esto podría reducir aún más lo que es la tasa de filtración glomerular. Y eso nos puede llevar a qué cosa? A una insuficiencia renal aguda. Sobre todo porque la compensación que va a ocurrir acá para mantener la tasa de filtración glomerular en estos pacientes va a incluir lo que es un aumento de lo que es esta resistencia de la arteriola eferente. Y que justamente esto va a estar mediado parcialmente ¿por quién? Por la angiotensina 2. Entonces, atenuar este efecto por ese fármaco, por esa inhibición de la conversión de la angiotensina, puede empeorar la situación. Por eso se menciona, ¿no? Va a haber una reducción de la tasa de filtración glomerular secundaria a esto. Muy bien. Y ahora, ¿por qué no puede ser de hecho, en este caso, este inhibidor de ajá, este inhibidor de la convertidora de angiotensina, hay una disminución de la angiotensina 2, entonces se va a dilatar las arteriolas y esto disminuirá la resistencia al flujo sanguíneo. Entonces, no, habría una disminución de lo que es el flujo sanguíneo. Ahora, ¿podría ser un aumento de la excreción de proteínas? Claro que no. De hecho, no tendrá en efecto. Bueno, no se menciona, pero en este caso ese fármaco no tendrá un efecto sobre la excreción de proteínas. De hecho, ¿habrá un aumento de la presión arterial? No, porque de hecho, este tipo de fármacos nos benefician porque hay una disminución de lo que es la presión arterial sistémica. De hecho, incluso recuerden que el eje de renina-angiotensina y aldosterona busca lo que es el aumento de la presión. Sí, ya sea por aumento de volemia o ya sea por vasoconstricción periférica. De hecho, y la DS, y piensen en la D, ¿no? ¿Habrá una reducción de la reabsorción de potasio en el túbulo renal? No, de hecho, esta no va a tener un efecto relacionado sobre esto, específicamente la angiotensina 2, puesto que la aldosterona, sí, dado que si se secreta la aldosterona, recuerden que va a haber una excreción de potasio y reabsorción de sodio. Pero en este caso, al inhibir eso no está pasando. Entonces, no se reabsorbe de forma normal el potasio, puesto que no se inhibe, se reabsorbe sodio, ¿no? En su lugar, trabaja normal. Pasando a la siguiente pregunta, vas a ver este caso. Una mujer de 58 años que recientemente recibió un injerto de derivación de arteria coronaria presenta cilindros granulares en su orina y una concentración de creatinina sérica progresivamente creciente. En otras pruebas, se obtiene una biopsia renal, el patólogo investiga en particular cuál de los siguientes segmentos del nefrón, ya que son especialmente susceptibles a la isquemia. Ya chicos, todo este florazo, no sé si se han dado cuenta, básicamente te está preguntando cuál de los siguientes es especialmente susceptible a isquemia. Así que la pregunta es clara, ¿cuál quieren que sea? A. Bien. De hecho, y eso se explica por qué. De hecho, se los mencioné, de hecho. Es más dependiente de la sangre. Ya dicho de otro modo, recuerden que justo en este primer segmento de la nefrona va a haber una reabsorción de nutrientes y la mayoría de otros solutos. ¿Hacia dónde? Son los capilares peritubulares. Pero bueno, claro que van a haber otros desechos que incluso se secretan hacia el lumen tubular. Esto requiere bastantes transportadores celulares, ya sea SGLT1 o incluso RONCAS, ¿sí? Esta alta demanda energética que causa hace que estas células sean susceptibles a isquemia, ¿sí? De hecho, en otros segmentos hay menos transporte de esta manera. De hecho, recuerden en el túbulo proximal recto, va a haber una reabsorción de sodio y cloro. También tenemos enlace Gene, recuerden que solo es la absorción de agua sin solutos en el caso de la porción descendente y en el caso de la ascendente es solutos pero sin agua. Y por último el túbulo contorno distal o el colector reabsorben agua y también sodio cloruro. ¿Sí? Esa gran comparación existe y por eso tu túbulo contorno proximal es la fija por la alta cantidad de transportadores. Y ahora, la siguiente pregunta. Usando la siguiente tabla y asumiendo que la presión de perfusión renal permanece constante, ¿cuál de los siguientes cambios combinados en la resistencia arteriolar aferente y eferente resultaría en un aumento inmediato del flujo? Mira, escuchen, ¿ah? Queremos un aumento de qué? Del flujo plasmático renal y la tasa de filtración glomerular. Eso lo hemos visto
¿Cuál creen que sea la clave, chicos? Estaría entre la D y la E, pero creo que sería más la E. ¿Cuál? E. A ver, tenemos. Alguien vota por E. Uy, me fui. La E, ¿no? A ver. Mira, dice flujo plasmático renal. Si queremos más flujo plasmático renal, entonces la arteria aferente tiene que recibir más sangre. Entonces tenemos que disminuir su resistencia, ¿no? Entonces esta no es, esta no es, esta no es. Tenemos entre esta y esta, ¿sí o no? Pero ahora queremos también aumentar la tasa de filtración glomerular. Para hacer eso, ¿qué necesitamos? Aumentar la resistencia de la arteriola eferente, pero no hay esa clave. Pero tampoco, pero reducirlo no ayudaría, porque sería lo mismo que nada, ¿no? Es como si aperturas más ambos caños y el agua pasa como si nada. Lo que queremos es que se mantenga entonces. Porque si el primer caño está abierto y el segundo se mantiene, aumentaría el flujo y de hecho esto aumentaría también la presión y el volumen. Entonces, efectivamente, hacer, sí, es la E. Muy bien. ¿Hasta aquí se está entendiendo este tipo de preguntas? Bueno, chicos, esto parece como sí. Y pasamos a la última pregunta. Vamos a ver que un hombre de 29 años se presenta con diarrea y al examen físico hay una presión arterial palpada de 100, frecuencia cardíaca de 120, venas del cuello planas, hay pobre turgencia de la piel y te mencionan que hace 3 meses la creatinina sérica basal fue de 0,8. Justo al inicio mencionamos también los valores de creatina, de creatinina, perdón, que son importantes. Y ahora te dicen, la concentración actual de creatinina sérica no ha cambiado, o sea, sigue siendo la misma. Ahora te dice, ¿cuál de las siguientes opciones describe correctamente el estado del hombre en cuanto a la síntesis de los siguientes compuestos vasoactivos renales? Ya chicos, esta es la última pregunta. Anímense a participar. que Creo que esa es de las más interesantes que hay. Chicos, es la última pregunta. Ya, para que D o acabemos. E. La D o la E, que son aumento de endotelina o angiotensina. A ver, vamos a analizar. Dice, mira, tengo que tener en consideración que vamos a ver que tu paciente tiene turgencia, que es un signo de deshidratación, ¿ah? Disminución de volemia, ¿ah? La Supresión L. arterial. ¿Cuál? Pero todavía no se emociona. Pero de hecho, de hecho, incluso analizándolo, podemos pensar que la perfusión renal puede estar comprometida, pero vean cómo la tasa de filtración se mantiene estable, pero viendo qué dato, la creatinina. La creatinina yo les dije que era entre 0,8 a 1,3, o sea, todavía está normal. Dense cuenta, ¿sí? ¿Y quién contribuye a esto? Sobre todo porque, miren, dense cuenta de la presión, también sigue estable. ¿Quién nos da eso? Y de hecho, creo que la respuesta también es clara, ¿no? Mira, vamos a ver, presión arterial estable. Vamos a ver, tasa de filtración glomerular estable. Pese a que tu paciente esté deshidratado, ¿ah? Porque, a ver, vamos a analizar cada respuesta, ¿no? Recuerden. La histamina, de hecho, ¿qué hace? Produce vasodilatación. De hecho, es probable que el riñón trate de estimular perdón, una regulación en sí, pero al producir vasodilatación, no es lo que queremos, porque recuerden que queremos hacer vasoconstricción, incluso ya sea periférica o a nivel de las arteriolas. Recuerden las prostaglandinas, recontra vasodilatación. Y tenemos el angiotensina 2, que ya es vasoconstricción.
de la arteriola eferente. Y la endotelina también. De hecho, la endotelina, como se mencionó, es un extremadamente potente, ¿sí o no? Y solo se va a liberar en una condición prerrenal extrema. Y este básicamente no va a ser el caso del paciente, ya que su presión sistólica, vamos a ver que es estable. Y bueno, mm, creo que, ajá, este mantendría la perfusión normal, y no es el caso, ¿no? La angiotensina 2 es la fija, porque justamente cumple con todos los criterios de que lo estimulan también, e incluso apoya todo esto, ese tipo de cosas. Ya. Chicos, ¿alguno tiene una duda? Si no, ya para que puedan pasar a anatomía tranquilos. Disculpa, ¿qué hacía la endotelina? La endotelina también funciona como un vasoconstrictor, como un vasoconstrictor, pero es extremadamente más. Y justo como lo mencioné, ¿no? Este va a ser, este se libera, ajá, va a aparecer recién en una condición extrema, bueno, en una condición prerrenal extrema. Pero como te estás dando cuenta y viendo los valores de tu paciente, este todavía se mantiene estable. O sea, ¿quién está compensando? Tu eje de renina, angiotensina, aldosterona 2. Por eso la tesis de angiotensina 2 está aumentada. Y si no, tus ejes ATR1, ¿no? AT1, y dándolo todo. Chicos, espero haberles ayudado en este repaso renal, dándoles un repaso no tan breve quizá, y habiendo mostrándoles preguntas que son tipo, que si bien algunas tienen floro, pero para que se den cuenta que algunas preguntas son bastante directas y tienen que tener la teoría a la mano y relacionarlo con un poco de lógica también y sobre todo con uno que otro ejemplo de pacientes que hay ahí. Así que muchas gracias, chicos.